Buenas tardes, mi nombre es Medina Estrejo y soy estudiante de la Universidad del Sagrado Corazón. Voy a pasar a explicar lo que es el estimado fisiológico del neonato. El propósito de esta técnica es observar los ajustes en la vida intrauterina del bebé, promover vínculo madre y niño, iniciar apego, observar información básica para exámenes posteriores. El estimado de este procedimiento sería observar los signos vitales, el tipo de parto, medicamentos utilizados en la madre, complicaciones materno-fetales, el ALCAR score, la clasificación de acuerdo a su peso y la edad gestacional. Para este proceder utilizaremos un equipo de cuna de calor, cinta métrica, balanza, pacificador, alcohol, guantes, estetoscopio, material para el baño de esponja, material para la admisión si no se ha hecho en la intervención. Primeramente procederemos a lavarnos las manos y nos colocamos los guantes limpios. Buscamos todo el material necesario, el antes mencionado, colocamos al bebé en la cunita de calor, desnudo y en posición supina. Observamos por posibles anomalías o daños, es decir, que vamos a hacer un estimado físico y vamos a observar de manera general la cabeza del neonato. Esta cabeza es demasiado grande para su cuerpo. Su centro de gravedad sería el ombligo, el cuerpo parece largo y las extremidades son corticas. El bebé a término, la posición es de flexión, no mantiene flexionado. Las manitos apretadas, el cuello es corto y el abdomen es prominente. Entre las medidas del bebé vamos a ver que está la cabeza. La cabeza va a tener una circunferencia cefálica entre 12.5 a 14.5 pulgadas. Su pecho tendrá una circunferencia torácica de entre 12 o 13. El abdomen igual al pecho va a ser igual al pecho o quizás una pulgada de menos. El largo del bebé, que se mide desde la cabecita hasta la punta del talón, va a tener entre 20 a 22 pulgadas. El peso normal en el bebé es un peso promedio entre 7 libras con 8 onzas. Los signos vitales. Vamos a chequear la temperatura del bebé. La primera temperatura que se le toma al bebé es una temperatura rectal. ¿Ok? Una temperatura rectal, esta debe ser entre 36 y 37 grados Celsius. La misma se hace para ver la patenticidad del mismo y la temperatura. El pulso del bebé va a estar entre 120 y 160 latidos por minuto, es decir, un promedio de 140. La respiración del mismo va a ser entre 30 y 60 por minuto con un promedio de 40. Y la presión arterial del bebé puede ser entre 80 y 50 a 60 y 40 al momento del nacimiento. Al 10º día ya el bebé tiene una presión arterial, una blood pressure de 100 con 50. Ahora, el llanto del bebé debe ser fuerte y vigoroso. Es importante porque es un medio de comunicación. La respiración. Su respiración va a ser abdominotraqueal, diafragmática. Debemos observar por si hubiera una insuficiencia respiratoria, observar también el aleteo nasal del bebé por si hubiera alguna obstrucción, una retracción intercostal que retenga sus costillitas, un quejido al respirar y debemos tener en cuenta si hay alguna presencia de taquipnea, es decir, un aumento de la respiración a 60 por minuto. Su corazoncito, el corazón, debemos estimar los pulsos, el braquial, el femoral y el pedal. Chequeamos aquí y chequeamos aquí. Esto lo vamos a hacer lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo, de los dos lados. Es muy importante ver que no haya, ver y buscar si hay pulsos débiles o ausentes, ya que esto indica una coartación de la aorta. Su piel. La piel del bebé debe ser rojiza y tibia al tacto. Debemos buscar si hay presencia de una acrocianosis, coloración azulosa de las manos y los pies. Esta puede estar presente en las primeras 2 o 6 horas después del parto.
Esto se debe a la circulación periférica deficiente debido a la inestabilidad vasomotora, estasis capilar y al frío. El signo de Arlequín, debemos buscar a ver si hay signo de Arlequín. Esto es un cambio de color de un lado del cuerpo del bebé al otro, puede estar rojizo oscuro de un lado y del otro lado tener un color normal. Debemos buscar también si hay presencia de ictericia. Esta se detecta primero en la carita, ¿ves? Con las membranas de la mucosa de la boca, en la frente y en la naricita. Podemos chequearlo haciendo una presión en la punta de la nariz, retirar el dedo, vemos la coloración amarilla, o una presión en la frente y al retirar el dedo vemos una coloración amarilla. Si existe ictericia en el área, esta se verá amarillenta justo después de que la soltamos, después de haberla presionado. Se relaciona con la lactancia, con hematoma, con la función hepática inmadura o por incompatibilidad sanguínea. También debemos buscar si hay presencia de eritema tóxico neonatal. Es una erupción peripofolicular con lesiones firmes, contiene pápulas amarillas, pálidas o blancas o pústulas con base eritomatosa. Aparece de forma súbita en la parte del tronco del bebé, en todo lo que es el alrededor del pañal. Debemos también buscar si existe vermicasiosa emilia. La primera es una sustancia blanca que cubre todo el feto y lubrica la piel del neonato. En el neonato prematuro, este se observa en abundancia. Las milias son glándulas sebáceas distendidas que aparecen como puntos elevados en la cara y en la nariz. Podemos también mirar una búsqueda del lanugo, que es el cepelito fino que cubre al bebé en la parte del hombro, la cara y la espalda. Debemos también buscar marcas de nacimiento. Por ejemplo, manchas mongolias son áreas de color negro y azulada sobre el área dorsal y los glúteos del bebé. Se observa en neonatos de raza negra sobre todo y en asiáticos. Se desvanece gradualmente en el primer y segundo año de vida. Debemos también buscar mordeduras de cigüeña, que son capilares dilatados de color rosa o rojo, planas sobre los párpados, es decir, esta zona de aquí, la nariz y la nuca, esta partecita de aquí del bebé. Estas desaparecen durante la infancia. También mirar si hay presencia de nevovascular. Pudieran haber hemangioma capilar, el cual consiste en capilares en capas dérmicas, en esta parte de aquí de la cabecita. Subdérmicas son de color oscuro, superiores ásperas y se encuentran, como dije anteriormente, en la cabeza. Ahora, hablando de la cabeza, vamos para esta parte. La cabeza del bebé es grande, tiene un pelo suave y fino, huesos craneales blandos y flexibles. En el parto vaginal se puede observar alargada debido al moldeamiento, es decir, debido a la posición que adopta el bebé para salir en el canal del parto. En el parto por cesárea, la cabecita va a ser redonda, parejita. Las fontanelas, que son los puntos blandos, tiene dos fontanelas, que puede ser la anterior y la posterior. La anterior tiene forma de diamante y va a estar entre los huesos parietales y el hueso occipital. Y se cierra a los 3 meses. Digo, la posterior. La anterior. La anterior en forma de diamante se localiza entre los huesos parietales y el frontal. Y la posterior va a tener forma de triángulo, se localiza entre los huesos parietales y el occipital. La carita. Las mejillas se observan cojines de succión, es decir, como grasita. Labios son sensibles al tacto. Apenas le tocamos los tactos, ellos van a tener un reflejo fácil de succión, de chupar. Se debe valorar la simetría de los movimientos faciales. Debemos analizar bien que los dos
lados de aquí de la boca se muevan parejo, que no haya uno más caído que el otro, los huequitos de la nariz, que los dos abren y cierran al mismo tiempo, que los ojos, sus párpados, los ojitos abren y cierren al mismo tiempo, que no esté uno más para abajo que el otro, ¿ves? Para descartar una parálisis. Los ojitos del neonato caucásico son azules y grises azulosos. El color permanente se establece dentro de los 3 meses de edad, aunque puede cambiar hasta el año de edad. El neonato de piel oscura suele tener los ojos oscuros. Los ojos oscuros. Revisamos los ojos por tamaño, por igualdad de la pupila. Tenemos que verificar que su pupila sea del mismo tamaño, que no hayan párpados caídos, ¿m? que haya reacción a la luz, que haya reflejo de parpadeo, edema, también podemos buscar edema e inflamación en los ojitos. Los ojitos del neonato pueden verse edematosos durante los primeros días del nacimiento debido al nitrato de plata y a la eritromicina. Esto también pudiera provocar conjuntivitis en ellos, y lo cual va a desaparecer en unos días. Se puede también buscar presencia de hemorragias subconjuntivales. Esto puede ocurrir debido a la presión ocular durante el parto. Si el bebé fue un bebé en un parto trabajoso, estuvo demasiado tiempo en el canal del parto, esto no tiene un significado patológico. Puedes presentar estrabismo, lo cual es normal, es transitorio debido a la inmadurez neuromuscular del bebé y se corrige entre 3 a 4 meses. Las lágrimas están ausentes al momento en que ellos nacen, ya que ellos carecen de lagrimales. Sus lagrimales son inmaduros al momento del nacimiento. Su función está completa entre 4 a 8 semanas de nacido. Chequeamos la nariz del bebé. Esta es pequeña, es angosta, respira por la nariz durante los primeros meses, retira las obstrucciones de la nariz, las retira estornudando. Para ver la permeabilidad de la misma podemos con un dedo tapamos una naricita y vamos a ver el aleteo en el otro orificio. Es decir, tapamos un orificio y vemos el aleteo en el otro orificio, es decir, que está funcionando. Hacemos lo mismo con el otro y observamos lo mismo, el aleteo de que está respirando por ese orificio. La boca. Su boca debe ser rosada, la saliva es escasa, puede discriminar entre lo dulce, lo agrio y lo amargo. Lo podemos estimular a llorar para ver el paladar, descartar la posibilidad de un paladar hendido, ver si hay presencia de dientes o si tiene el frenillo unido. Debemos también observar los labios por la presencia de labio leporino y chequear la hidratación, que las mucosas no estén secas. Las orejas en el bebé deben ser blandas y flexibles. El neonato normal, la parte superior de la oreja debe estar es decir, pareja junto con el canto externo y el canto interno del ojo del bebé. Chequeamos el lado izquierdo, chequeamos el lado derecho del bebé y vemos que trazamos como una línea imaginaria y vemos que está bien. De no ser así, pues entonces, en el caso de que fuera una implantación baja de las orejas, significa anomalías cromosomales, trisonomía 13-18, retraso mental y problemas renales. Después del primer llanto, el oído se vuelve agudo a medida que el moco del oído medio se absorbe y las trompas de Eustaquio se airean. La audición se estima por medio de la respuesta a ruidos fuertes que no se acompañan de vibraciones. Puede discriminar los sonidos individuales, es decir, la voz humana, puede conocer la voz de su mamá, la voz de su papá y tiene sensibilidad especial a los niveles de sonido dentro de los límites de la conversación normal. El cuello. Pues el cuello es corto, con pliegues cutáneos, su tono muscular no bien desarrollado, el cuello no puede sostener. Por ejemplo, si agarramos al bebé en esta posición, vamos a ver que la cabecita enseguida se va para atrás.
porque todavía no tiene fuerza muscular, tono muscular. Se palpa en busca de masa, en presencia de nódulos linfáticos, se palpa toda esta zona de aquí, esta parte de aquí del bebé, descartando que no existan masas. Se estiman las clavículas para descartar la evidencia, para descartar fracturas. Se chequea el tórax del bebé, este debe ser cilíndrico, las costillas deben ser flexibles, el cartílago sigmoide, protuido, y los senos quizás pudieran estar un poquito inflamados, pero esto se debe a la presencia todavía de hormonas maternas. Las extremidades superiores se examinan por deformidades o anomalías. Normalmente son cortas, flexibles y se mueven en forma simétrica. Tienen el mismo tamaño. Chequeamos las uñas y es normal que sus uñitas se extiendan más allá de la punta de los dedos. En los dedos debemos ver que no exista, o si existe, la polidactilia y la sindactilia, es decir, que el bebé tenga uno o dos deditos de más o la ausencia de uno o dos deditos. Revisamos bien los deditos de las manos, cualquier anomalía la vamos a anotar. Entonces, los brazos. Sus brazos debemos ver los movimientos para descartar una parálisis braquial. Debe haber simetría y debe haber movimiento. Entonces, el abdomen. El abdomen del bebé es cilíndrico y un poco protuido. No debe haber distinción, no hay distinción abdominal. Si ocurre, es el primer signo de anomalía del tubo digestivo. A la palpación en forma sistemática debe haber palpación en forma sistemática de los 4 cuadrantes, es decir, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho. Se debe sentir el hígado 1 o 2 centímetros bajo el margen costal derecho. El cordón umbilical debe ser blanco y gelatinoso. Debemos chequear la presencia de 2 arterias y una vena en el mismo. El cordón empieza a secarse 1 o 2 horas después del parto y oscurece hacia el segundo y tercer día. En un lapso de entre 7 y 10 días se cae, se desprende por sí solo. Debemos observar además en el ombligo que no exista presencia de sangrado. De haber presencia de sangrado debemos avisarle enseguida al doctor. En los genitales, en el caso de las hembras, se examinan los labios mayores y los labios menores. A menudo hay presencia de un colgado vaginal conocido como himental, el cual desaparece varias semanas después. Puede haber sangrado vaginal, que a esto se le conoce como pseudomenstruación. En los varones debemos chequear que en el pene haya presencia de una posición correcta del orificio urinario. El escroto se observa el tamaño, la simetría. Esto se chequea con el pulgar y el dedo índice. Sus 2 testículos deben estar del mismo tamaño. Revisamos el ano del bebé. Debemos verificar la patenticidad del mismo, la evacuación del meconio. Y en las extremidades inferiores, las piernas, deben haber simetría, deben tener el mismo tamaño. Revisamos el número de deditos, la posición de la flexión del pie. Se determina si hay displasia de cadera. Para esto vamos a usar las maniobras Doltalas. Se coloca al bebé en posición supina, así como está, y se colocan los dedos pulgares en la parte interna del muslo y el resto de los dedos sobre el lado externo de la pierna, desde la rodilla hasta la cabeza del fémur. Vamos entonces a flexionar la pierna, se abduce y se flexiona hacia abajo. Se abduce y se flexiona hacia abajo. Si escuchamos un chasquido, si hay resistencia en la abducción, la maniobra es positiva. Entonces, en los pies debemos estimar por deformidades de los mismos. También debemos pensar en
Acuérdense que los bebés tienen a veces pequeñas deformidades que las heredan de sus padres, pero bueno, dentro de lo posible, que no haya ninguna deformidad alarmante y que estén los surcos plantares. En la espalda vamos a colocar al bebé en posición prona. Así. Y entonces debemos chequear que la columna sea recta y plana. Con un dedo vamos a pasar el dedo desde la parte alta de la espalda hasta los glúteos, en búsqueda de si existen protuberancias o hoyuelos. En el estimado neurológico del bebé debemos ver reflejo de búsqueda de chupar. Rozamos la mejilla del bebé con el pacificador y él inmediatamente va a buscar el pacificador, va a succionar, debe de succionar, abre la boca para succionar. Y entonces cuando está succionando debemos observar también que él está tragando, que él traga. Ese sería el reflejo de succión y de tragar. Entonces el reflejo de agarre, cogemos, rozamos la mano del bebé e inmediatamente ellos nos van a agarrar el dedo con la mano, ¿ves? Pasamos la manito y ellos van a tener un agarre. Lo mismo lo hacemos de una mano y lo hacemos en la otra palma de la otra mano. El gastrocólico. Debemos conocer los movimientos gástricos, intestinales o peristalsis del bebé. ¿Cómo vamos a chequear esto? Esto lo vamos a chequear con el esteto. Estos se escucharán entre 1 hora o 2 horas después del nacimiento del mismo. Colocamos el esteto en la parte umbilical y vamos a escuchar los sonidos. También podemos buscar el reflejo de Babinski. Esto sería en la palma del pie. Vamos a coger el piecito y vamos a pasar un dedo de la parte baja del talón hasta la parte externa y por debajo de los dedos del bebé, y vamos a observar que los dedos se extienden y se abren en forma de abanico. Esto es una reacción normal que desaparece cuando comienzan a caminar. La ausencia de este signo indica defectos en la parte baja de la médula espinal. Por eso es tan importante realizar este estímulo de Babinski, el reflejo de Babinski, ver el reflejo de Babinski en los niños. Y el reflejo de Moro. Colocamos al bebé en posición supina, levantamos la cabecera de la cuna y la dejamos caer. Él va a hacer esto. O de lo contrario, cogemos al bebé, le tiramos los bracitos así y lo dejamos caer. Y él va a hacer esto aunque se está cayendo. Eso es normal. Esta respuesta normal extenderá los brazos, va a hacer una abducción simétrica de los brazos con los dedos extendidos y luego regresa a la posición de flexión normal. Esta desaparece aproximadamente a los 6 meses de edad. Es una respuesta, debe tener en caso de que hubiera una respuesta asimétrica, puede ser fractura de la clavícula o parálisis braquial. La ausencia pudiera ser peor, un daño cerebral en el bebé. El reflejo de marcha o baile. Vamos a coger al bebé así, colocando las manos por debajo de las axilas y dando sostén a la cabeza. ¿Ves? Lo colocamos sobre una superficie plana y el bebé la respuesta debe ser que dé unos pasitos como si estuviera bailando, va a levantar uno de los pies como si fuera a bailar o a marchar. Este reflejo desaparece a los 4 o 5 meses. El reflejo de gateo, vemos al bebé, lo ponemos en posición prona. Él empujará hacia arriba e intentará gatear. La ausencia o disminución de este movimiento se asocia con prematurez, neonatos débiles y deprimidos. Reflejo pupilar. Con una lámpara de mano, enfoque los ojos del bebé y debemos observar que la pupila
se contrae. Terminamos de hacer la admisión, tomamos las muestras de laboratorio que se requieren, ya lo hicimos en otro video, procedemos a darle el baño de esponja, lo vamos a hacer en otro video. Este baño se hace, perdón, si la temperatura del bebé está por encima de 36.5 grados centígrados. Ofrecemos el cuidado del ombligo, desinfectamos bien el ombligo con el antiséptico que utilicen según esa unidad y vestimos al bebé, lo acomodamos en la cama, recogemos todo el área, nos quitamos los guantes, nos lavamos las manos y documentamos todo lo que hicimos y cualquier hallazgo significativo.